Bueno, ahora vamos a hablar de las fibras. Las fibras son proteínas producidas y secretadas por las células. O sea, habíamos dicho que los fibroblastos son los que secretan los tres tipos de fibras que tiene el tejido conjuntivo, que eran las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Los tejidos conjuntivos son especialmente ricos en fibras y los componentes macromoleculares de las matrices extracelulares son proteínas estructurales que se distribuyen en forma desigual en los distintos tejidos conjuntivos, y eso es lo que le hace diferente a los tejidos. Así vimos entonces que el tejido conjuntivo laxo tenía menor cantidad de fibras que el tejido conjuntivo denso, que tenía mayor cantidad de fibras, y eso lo hacía dos tejidos diferentes. En esta imagen podemos ver, esto es directamente la observación de, como yo les dije, las fibritas que se encuentran en la carne. Si uno extrae esas fibritas, tiñe, colocando sobre una lámina, lo tiñe, se pueden observar estas fibras colágenas porque son fibras gruesas y fácilmente, como son tan finas, tan transparentes, son fácilmente observables. Las fibras colágenas entonces son el grupo más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Son, como dijimos, secretadas por los fibroblastos como moléculas de procolágeno que en el medio extracelular se desdobla por acción de una enzima que se llama procolágeno peptidasa y se transforma en tropocolágeno, que es la molécula del colágeno. El tropocolágeno entonces es la unidad proteica de la fibra colágeno y consiste en una molécula alargada de 300 nanómetros de longitud por 1,5 nanómetros de ancho y está compuesta por 3 polipéptidos enroscados de manera helicoidal. La secuencia de aminoácidos del colágeno es simple. Una tercera parte es glicina, otra tercera parte es prolina o hidroxiprolina y el resto contiene los demás aminoácidos. Con la microscopía electrónica, las fibrillas visibles con el microscopio óptico están compuestas por microfibrillas paralelas con un rayado transversal característico que se va repitiendo, por eso le llamamos estriaciones transversales. La superposición de moléculas de tropocolágeno se disponen todas en un mismo sentido, dejando regiones en agujero o lacunar que se observan como zonas claroscuras por la superposición entonces de las moléculas. Y acá vemos, por ejemplo, en la imagen con microscopía electrónica, vemos entonces las fibras de colágeno con estos rayaditos que le llamamos estriaciones, y algunas son oscuras y otras son claras. El tropocolágeno se agrega para formar las fibrillas de colágeno, que son estructuras delgadas y alargadas. En presencia de glucoproteínas forman fibras y en el caso del colágeno de tipo 1 forman haces. Esto voy a aclarar más adelante a qué le llama colágeno tipo 1, porque vamos a ver que existen 20 variedades de colágeno bien estudiado. Y el colágeno que tiene todos los componentes, es decir, tiene fibrilla, tiene fibras, tiene haces, es el colágeno de tipo 1. Los otros tienen algunos componentes y otros no tienen. Por eso usamos como ejemplo el colágeno de tipo 1. En esta imagen vemos entonces las fibras de colágeno, un haz de fibras de colágeno, y como extrayendo de este haz vemos entonces una fibra de colágeno que está constituida por fibrillas claroscuras y moléculas vemos más arriba entonces que tenemos fibras de colágeno dispuestas paralelas unas a otras, dejando espacios entre una y otra molécula. En la zona que se superponen los espacios se llama región lacunar, y en las zonas que hay superposición de colágeno
se llama región de superposición. Entonces eso hace que la imagen que vemos se vean como claro oscura. La función del tejido conjuntivo, como habíamos dicho al comienzo, tiene una función mecánica y una nutritiva. Representan superficies sobre las cuales pueden deslizarse las células, porque como vimos, la sustancia fundamental amorfa, eso era una sustancia que permitía entonces el deslizamiento, era homogéneo, blando, y permite entonces que ahí se vayan desplazando las células y acercándose, por ejemplo, a otras superficies. Desarrollan grados variables de rigidez de acuerdo a la cantidad de fibras que tienen. Además de los fibroblastos, existen otros tipos celulares que sintetizan colágeno, como son, por ejemplo, células de origen mesenquimático o la que habíamos llamado células madre, como los osteoblastos que secretan hueso y los condroblastos que secretan cartílago. Células musculares lisas, que vamos a ver tres variedades, algunas son estriadas y otras son lisas. Entonces eso vamos a ver más adelante, esa diferencia que hay. Pero lo importante es saber ahora que las células musculares lisas secretan también tejido conjuntivo. Algunas células epiteliales que secretan la membrana basal, la que separa al tejido epitelial del tejido conjuntivo. Y las células de Schwann, que son células que envuelven a las fibras del sistema nervioso periférico. Existen, como les había dicho, casi 20 tipos de moléculas de colágeno. Los más abundantes son los del tipo 1, que podemos encontrar en el hueso, en la dentina, en los dientes, tendones, cápsulas, piel, y tipo 4, que forma red y tienen un papel de adherencia y filtración, componente de la lámina basal, que como habíamos dicho separa al tejido epitelial del tejido conjuntivo. Los tipos de colágeno que forman fibrillas son los del tipo 1, 2, 3, 5 y 11. Y existen los colágenos asociados a fibrillas, que son los de tipo 9 y 12. Y existe un colágeno llamado de anclaje, porque sirve para unir al tejido conjuntivo con la membrana basal. Bueno, otras fibras son las fibras reticulares. Estas son hay en mucho menor cantidad que las fibras colágenas. Son muy delgadas, por eso no se pueden ver bien con el microscopio óptico. Solamente si realizamos tinciones especiales como las sales de plata, impregnación argéntica, y se tiñe de negro, pueden ser observados con el microscopio óptico. Es decir, que no se distinguen en preparados con hematocilina y eosina. No forman como el colágeno haces, sino finas redes. Están compuestas por escasas miofibrillas muy delgadas con la misma estructura del colágeno. Está compuesto por colágeno de tipo 3, 1 y una cubierta de proteoglucano. Acá vemos entonces con impregnación argéntica las fibras reticulares como adoptan vemos fibras oscuras que adoptan un aspecto de red. Las fibras elásticas, que son también fibras escasas, mucho menores que las colágenas, en fresco tienen un color amarillento característico. Son hebras también muy delgadas, no se observan con la hematocilina y eosina y se destacan con un colorante que se llama orceína, que tiñe de color marrón rojizo a las fibras elásticas. Si vemos con el microscopio óptico se ven como fibras homogéneas, pero si observamos con el microscopio electrónico forman microfibrillas dispuestas en haces e incluidas en un material amorfo llamado elastina. Contiene además una glucoproteína que se llama fibrilina y son sintetizadas, además de los fibroblastos, también por las células musculares. Como les había dicho al comienzo, en el tejido conjuntivo encontramos una gran variedad de tejidos que lo vamos a clasificar por su función. Y así tenemos que el tejido conjuntivo propiamente dicho, teníamos el laxo, que era muy vascularizado, servía para la nutrición y oxigenación de otros tejidos que no tenían vasos sanguíneos. El denso, que tiene gran resistencia,
y que la habíamos encontrado en los tendones y que servían para unir el músculo al hueso, por ejemplo, o que se encontraba por debajo de la piel. El tejido conjuntivo con propiedades especiales, como el tejido adiposo, vamos a dar en otra clase, hoy mismo. El tejido elástico, que se llama así porque predominan en su composición las fibras elásticas. El tejido reticular o hematopoyético, linfoide, mieloide, es un tejido que sirve para sostener las células de la sangre. Y el tejido mucoso, que es muy escaso y solo podemos ver en el recién nacido, en el ombligo, y después del nacimiento solo se encuentra en la pulpa dental. Y el tejido conjuntivo de sostén, que tenemos dos tipos: el tejido cartilaginoso, que es resistente pero no tiene la dureza del hueso, y el tejido óseo. Es una imagen del tejido adiposo, donde vemos numerosas células adiposas que por tener en su citoplasma lleno de grasa, no se tiñe bien con la hematoxilina y eosina, entonces se ven como cavidades vacías. El tejido reticular, que constituye con otros tejidos el sostén del tejido hematopoyético y linfoide. Entonces las células del tejido reticular producen fibras reticulares delicadas, tienen largas prolongaciones y sus células son grandes, con núcleos claros y grandes, uno o más nucleolos bien visibles, y parecen tener una función fagocítica. Como dijimos, entonces se lo encuentra sosteniendo entonces las células en el tejido en la sangre, o sea, médula ósea y órganos linfoides. Y acá vemos una imagen de tejido mucoso, donde vemos un tejido uniformemente coloreado con un solo tipo de núcleo. Eso significa que tienen muy escasas células. Y también es muy pobre en fibras, eso tiene mayor abundancia de sustancia fundamental amorfa, que le da ese aspecto viscoso. Por eso tiene una consistencia gelatinosa, por predominar la matriz extracelular, o sea, la sustancia fundamental amorfa. Como les dije, tiene pocas fibras colágenas, elásticas y reticulares, y sus células son principalmente fibroblastos. Entonces, el principal componente del cordón umbilical, donde recibe el nombre de gelatina de Wharton. Y entonces dijimos que después del nacimiento solo se encuentra en la pulpa dental joven. Bueno, esa imagen nos estaba mostrando tejido elástico. El tejido elástico está formado por haces paralelos de fibras elásticas gruesas. El espacio entre estas fibras está ocupado por fibras de colágeno finas y fibroblastos aplanados. El hecho de que tenga numerosas fibras elásticas le da la característica a este tejido. Es poco frecuente y solo vamos a encontrar en los ligamentos de la columna, unos ligamentos llamados ligamento amarillo de la columna vertebral. Entonces, su riqueza en fibra elástica le da ese aspecto de gran elasticidad. Poco frecuente, encontrándose en los ligamentos amarillos de la columna vertebral y en el ligamento suspensorio del pene.